Ingeniero, ¿cómo está? Buenas tardes. Un gusto saludarlo por acá. Ya listos para iniciar esta conferencia. Ya, listo. Perfecto. Muy bien. Normalmente inician pocos, pero se van adhiriendo a la reunión conforme va pasando el tiempo. Entonces, muy conveniente ahora que podamos ya iniciar la charla. ¿Le parece bien? Adelante, claro. Muy bien. Pues entonces, damos buenas tardes a todos, mucho gusto de poder saludarlos nuevamente, como todos los jueves a las 5 de la tarde, en este proyecto panamericano de conferencias. Eh, es muy importante, al darle la bienvenida a todos ustedes, mencionarles que para nosotros, como retroalimentación, eh, consideramos que es importante también saber quiénes asisten a las conferencias, por eso les pediremos que en el chat de esta conferencia nos pongan su nombre y de qué lugar nos están sintonizando. También aquellos que requieran tener una constancia de asistencia a esta conferencia, pues que nos pongan ahí su correo electrónico o un WhatsApp, lo que gusten, para que por ese medio les enviemos su constancia de participación y de asistencia. Muy bien, pues en esta ocasión tenemos un invitado muy especial que es el ingeniero arquitecto Rodolfo Franco Zamudio, quien nos hablará de la cascada al flujo continuo, cómo LEAN transforma la gestión de proyectos de infraestructura, un tema sumamente importante, para lo cual le pediremos al joven ingeniero Pablo Luna Saucedo, quien es el gerente operativo de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingeniero, que nos presente el perfil del conferencista en esta ocasión y para ya después inmediatamente darle paso y el uso de la palabra al arquitecto Franco e inicie su conferencia. Por favor, Pablo, y buenas tardes a todos. Aquí quedamos conectados. Buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente, bienvenido, ingeniero arquitecto Rodolfo Franco. Sí, precisamente el ingeniero arquitecto Rodolfo Franco Zamudio es ingeniero arquitecto con más de 15 años de experiencia en proyectos de infraestructura y energía, especializado en entornos EPC y metodologías Lean, Construction y PMI. Posee una maestría en gestión de proyectos y certificación como Lean Construction Project Manager. Además de formación como Building Information Modeling Management, ha liderado equipos multidisciplinarios a lo largo del ciclo de vida de proyecto, promoviendo la eficiencia, operatividad, trazabilidad e innovación mediante herramientas digitales y de planificación visual. En el ámbito académico, impulsa metodologías híbridas que combinan enfoques tradicionales y Lean, fomentando el liderazgo, aprendizaje continuo y prácticas sostenibles en la gestión de proyectos. Sin más, con el tema de la cascada al flujo continuo, cómo Lean transforma la gestión de proyectos de infraestructura. Adelante, por favor, arquitecto. Sí, ingeniero. Bueno, pues yo sé que en esta sala a lo mejor ya hay directores de proyecto, gente del gremio de la construcción y bueno, sin duda gente que a lo mejor conoce de este tema mucho más que yo. Sin embargo, y a pesar de la experiencia, yo sé que hay cosas que todos tenemos en común y que me atrevo a decir que casi todos hemos vivido sin importar incluso el rol, que son proyectos que empiezan bien planeados y terminan con bomberazos. En el papel, el proyecto se veía perfecto, teníamos alcance, teníamos cronogramas, presupuestos autorizados, pero conforme va avanzando la obra, generalmente empiezan a aparecer cosas que no estaban en el plan. Cambios de alcance, permisos que no salen, interferencias con disciplinas, frentes que no se pueden abrir, contratistas que no llegan a tiempo. Y entonces lo que era un plan
ordenado se convierte en una serie de reprogramaciones, juntas de emergencia, correos marcados como urgentes o incluso algunas veces gritos del gerente de proyecto. Mm, Durante muchos años, gran parte de la industria ha trabajado con un enfoque en cascada. Primero planeamos todo, luego diseñamos todo, después construimos todo y al final entregamos. En teoría, esto suena muy lógico, pero en la práctica sabemos que esto trae varias consecuencias. Una rigidez fuerte frente a cambios, mucho retrabajo, que porque no sé, lo que se definió al inicio ya no corresponde con la obra, modificaciones por los proveedores y demás, reprogramaciones constantes que consumen horas y horas del equipo y una sensación general de siempre estar corriendo detrás del proyecto. Y aquí viene algo importante. La mayoría de las veces no es porque el equipo no sea capaz, no es porque tengamos malos ingenieros, malos residentes o malos supervisores. Lo que tenemos es un modelo de gestión que originalmente fue diseñado para una realidad más simple, con menos variabilidad, menos presión de tiempo y menos actores involucrados. Y bueno, desafortunadamente ese mundo tiene mucho que ya no existe. Hoy nuestros proyectos de infraestructura son otra cosa. Tienen una complejidad técnica mayor, más normativas, más requisitos del cliente, más stakeholders, clientes, usuario final, operador, regulador, comunidad y muchos más. Más presión por plazos y por costos y además más exposición. Es decir, que todo se ve, todo se mide. Y la verdad es que eso no está mal. En este contexto, pues mantenernos solo con un enfoque rígido o lineal o en cascada ya nos empieza a sonar un poco a desventaja. El entorno cambia más rápido de lo que nuestra planeación puede absorber. Para esto me gustaría compartirles algo personal que a mí me hizo clic en el tema. Para la última empresa para la que colaboré, digo, sin dar nombres por cuestiones de confidencialidad, una de mis últimas actividades fue justamente monitorear y dar seguimiento en la entrega de la documentación ASBIL del proyecto. Y en teoría todo estaba planeado para terminarse en cierto tiempo, como es costumbre. Sin embargo, lo último que sucedió fue que el cliente se empezó a quedar sin presupuesto y no quiso renovar a lo que ellos consideraban su personal eventual. Esto provocó que no hubiera gente de su lado para liberar o validar lo que era nuestra documentación, generando obviamente muchos retrasos. Al final, bueno, se platicó con en su momento el residente de obra de ellos y pues con esto ajustamos nuestra forma de trabajo, programando a más largo plazo, buscando que el proyecto saliera lo mejor posible, obviamente dentro de estas nuevas condiciones que tenía el cliente. En resumen, no necesitábamos mejores personas, sino un sistema que se adaptara a la nueva realidad del flujo. No era un tema de que el equipo no quisiera ni de que no supieran. Era un sistema de gestión que estábamos usando en su momento no estaba el mejor diseñado para tanta variabilidad. Y como suele pasar, mientras más se intenta apretar el plan, más se nos va a desacomodar el flujo. Y aquí es donde yo quiero meter Lean en esta conversación. Lean no aparece como una moda japonesa de colgar pósters de 5S en la pared o cosas por el estilo. Lean entra porque nosotros empezamos a mirar el proyecto desde otra pregunta clave. ¿Qué es lo que realmente impide que el trabajo fluya? En lugar de seguir empujando tareas solo porque están en el cronograma, Lean nos invita a mirar qué está detenido, qué restricciones no hemos resuelto, dónde se está acumulando trabajo esperando o qué actividades no agregan valor, pero las seguimos haciendo por costumbre. Digo, y ojo en esto, Lean no es un manual para regañar gente, esto sí que quede muy claro, porque Lean siempre va a buscar el respeto por las personas.
Lean es una forma de diseñar sistemas de trabajo, sistemas que reduzcan tiempo, mejoren el flujo y hagan más predecible la producción. Y esto es muy importante subrayarlo. La mayoría de los problemas que vemos en los proyectos no son técnicos. No es que no sepamos calcular una cimentación o diseñar una instalación o modelar en un ambiente BIM. El problema está en cómo es que orquestamos todo esto, cómo estamos conectando la ingeniería con compras y con la obra, cómo gestionamos los cambios, cómo priorizamos el trabajo semana a semana, cómo detectamos y eliminamos restricciones antes de que éstas nos exploten en las manos. Lean aparece precisamente como una respuesta a ese problema sistémico y no como un checklist más para torturar al equipo. Pero bueno, para esto, antes de entrar a lo mejor en definiciones formales de qué es Lean, qué es el PMI y demás, me gustaría dejar una idea central sobre la mesa. Entender que no necesitamos por per se mejores personas, necesitamos mejores sistemas de flujo. En la mayoría de los proyectos que he visto, la gente siempre está dando el máximo con las condiciones que tiene. Lo que toca a quienes están en los roles de gestión es diseñar ahora mejores sistemas de trabajo, donde esa energía no se pierda en esperas, retrabajos, burocracia innecesaria. Y ahí es en donde un enfoque híbrido que combine la metodología del PMI con Lean ya empieza a tener mucho sentido. No se trata de abandonar el modelo en cascada ni de tirar por la borda todo lo que ya sabemos de la gestión tradicional. Se trata de complementarlo con principios y herramientas que nos ayuden justamente a hacer que el proyecto fluya. Ahora sí, con esta idea en mente, hay que responder tres preguntas claves primero. ¿Qué es el PMI? ¿Qué es Lean? Y sobre todo, ¿por qué no deben de competir entre sí? Lo primero, ¿qué es la metodología del PMI? Es probablemente el marco de gestión más conocido del mundo. Su fortaleza principal es darnos estructura. El PMI nos enseña a definir alcances con claridad, construir una EDT o WS, como tengan el conocimiento en español o en inglés, que sea sólida, crear cronogramas bien armados, controlar costos con metodologías como el valor ganado, gestionar riesgos desde etapas tempranas, mantener gobernanza, reportes, auditoría, formalidad en decisiones. Es, si lo queremos ver así, el esqueleto del proyecto. Nos va a dar orden, claridad, roles, procesos. Y esto es muy valioso porque a final de cuentas un proyecto sin estructura pues simplemente no funciona. Y por otro lado, ¿qué es Lean? Podemos situar el origen de Lean de una manera no tradicional. Lean no nace de una oficina, Lean nace directamente de la línea de producción, en contacto directo con el trabajo real. Y Lean nos pone atención en tres cosas principales. En primera, el flujo. ¿Está avanzando el trabajo o está detenido? ¿En qué parte se está atorando? La segunda, en confiabilidad. Lo que prometimos hacer esta semana, pues realmente se cumplió. Y la tercera, la eliminación de desperdicios. Ver que todo aquello que consume tiempo, dinero y energía verdaderamente no quede sin aportar valor. Lin entiende que el problema principal no es planear más, sino asegurar que lo planeado fluya. Y bueno, algo importante, Lin también reconoce que existe variabilidad. Lin no espera que el mundo sea perfecto. Más bien pregunta cómo hacemos que el sistema sea capaz de absorber esa variabilidad sin colapsar. Para explicar un poco mejor la diferencia entre el PMI y Lean, quisiera hacer un ejemplo muy simple, muy simple y muy común a lo mejor en estos entornos. Es cómo cocinamos un huevo. Sigan en este ejercicio mental muy sencillo y pensemos con gerentes de proyecto.
¿Cuáles son para ustedes los pasos para cocinar un huevo? Es muy sencillo. Sacamos un sartén, lo ponemos al fuego, un poco de aceite, rompemos el huevo, sal, esperamos que se cocine, lo vaciamos en un plato y nada más. Sin embargo, si lo desglosamos desde el punto de vista primero de lo que nos da el PMI, es definir el alcance. ¿Qué queremos? ¿El huevo va a ser tibio, estrellado, revuelto a la mexicana, en alguna forma? Construir una EDT o un WS, pues sartén, aceite, sal, huevo. Identificar riesgos. Pues a lo mejor el quemarlo, qué tan posible es quemarlo y qué tan seguido ocurre, que le caiga cáscara al huevo, que si el aceite está muy caliente, que si nos podemos quemar, que si le pasa algo al sartén. Y después de eso creamos un cronograma con tiempos estimados, pues, tiempo aproximado de cocción de un huevo, 5 minutos. Hasta este punto tendríamos nuestra línea base y procedemos con todo estando aprobado. Es decir, con el PMI estamos construyendo el plan. Sin embargo, Lynn preguntaría, ¿tenemos huevos? ¿La estufa sí está sirviendo? ¿Hay algo que nos impida empezar? ¿Qué es lo más eficiente para retomar este flujo? Y una vez hecho el huevo, ok, ya aprendimos cómo mejoramos para hacerlo mejor la siguiente vez. Lynn se preocupa menos porque el documento sea perfecto, es más que porque el proceso fluya sin interrupciones. Es decir, que Lean nos está construyendo el flujo. El resultado final es el huevo hecho y puede ser igual, pero el camino para llegar ahí es diferente si utilizamos la hibridación de estas metodologías. Si pudiera dejar una sola idea de esto que hemos platicado hasta ahorita, yo quisiera que fuera esta. Entender que el PMI nos va a construir el plan, que Lean nos va a construir el flujo. Y bueno, un proyecto exitoso necesita de ambos, porque al final de cuentas un plan sin flujo se vuelve pura teoría y un flujo sin plan es caos. Cuando los combinamos, pues logramos algo que pues a lo mejor no es tan común en nuestra industria. Un proyecto que tiene dirección y además avanza. Con esto claro, digo, ya sabemos el qué aporta el PMI, qué aporta el Lean y por qué no son enemigos. Y aquí hay que entender que hay una parte muy importante que justamente los entrelaza, que es el cómo se genera valor. Cómo es que ambos enfoques se entrelazan para eliminar desperdicios y mejorar el desempeño del proyecto. Y bueno, entonces retomando, ya hablamos de PMI, Lean, ya vimos que no están peleados y demás. Ahora nos toca hablar un poquito de lo que los une, que es el concepto de valor, porque al final todo lo que hacemos, planear, coordinar, controlar, reportar, tiene un propósito, que es entregar valor al cliente y al proyecto. El problema es que muchas veces acabamos confundiendo actividad con valor. Y aquí es en donde el PMI y la metodología Lean se complementan muy directamente. Lean nos dice algo muy simple. Si una actividad no genera valor, genera desperdicio. Ese desperdicio tarde o temprano se convierte en retrasos, en sobrecostos o frustraciones del equipo. Lean clasifica el desperdicio en 8 tipos. No voy a entrar en una clase teórica sobre lo que es el desperdicio de Lean porque nos llevaría muchísimo tiempo, pero sí quisiera que viéramos cómo es que se ven en nuestros proyectos de infraestructura, porque a final de cuentas es algo que todos los hemos vivido. Por ejemplo, material esperando, que podría traducirse en tubería que llegó y no se puede instalar. Equipos metidos en el almacén, pero porque falta un permiso. Un frente de obra que está parado porque no se ha podido recolectar la firma del gerente. O hablando de ingeniería, documentos perfectos, pero en revisión por semanas. Una disciplina A esperando a la disciplina B. Cambios que regresan 3 o 4 veces. Retrabajos, digo otro más, retrabajos por malas coordinaciones. Que no sé, el civil cambió
alguna base de equipo ya no coincide con la plantilla mecánica, que la tubería ya está chocando con las charolas, que los modelos BIM no se actualizaron a tiempo, o esperas de contratistas o permisos, ¿no? El contratista está listo, pero el área no está liberada, o al revés, que el área está bien, pero el contratista pues no llegó. Cada uno de estos desperdicios se vuelve en tiempo perdido. Y como a final de cuentas no deja de ser un negocio, cada minuto perdido es dinero, es recursos y es energía del equipo que ya no se recupera. Y nos ayuda a ver el proyecto no como un conjunto de tareas, sino como un flujo donde cualquier interrupción va a destruir el valor. El PMI define valor como una manera, bueno, lo define de una manera muy clara y formal, que el alcance esté bien definido, que el entregable cumpla con los requisitos, que el cliente lo acepte y que el cierre se confirme que el objetivo se cumplió. Y eso está bien, el PMI asegura que el proyecto tenga dirección y criterios claros. Lean, por otro lado, define valor de manera más práctica. Valor es todo aquello que fluye sin interrupciones hacia el cliente. Si el trabajo avanza sin colas, sin esperas, sin retrabajos, estamos generando valor. Pero si la mitad del proyecto está detenida esperando aprobaciones, permisos, aclaraciones y demás, no importa qué tan sofisticado sea el plan, el valor no se está generando. Y aquí es donde ambos enfoques se encuentran. PMI define qué debe de entregarse y Lean asegura que llegue de forma continua. Por eso, digo, aquí esto me gusta a mí resumirlo de esta manera. El valor no es lo que planeas, es lo que avanza. Y bueno, esto explica por qué también tantos proyectos que parecen bien gestionados avanzan muy despacio, porque digo, a final de cuentas, una cosa es planear valor y otra muy distinta también es hacerlo fluir. Y ahora, para dejar un punto claro sobre lo que es el valor, vamos a hacer otro ejercicio mental. Este ejercicio es muy usado en Lean para dar a entender cómo es que las cosas generan valor al momento de tomar decisiones. Es un ejercicio muy sencillo y muy obvio, pero que nos va a dar luz a muchas cosas. Pensemos que el especialista estructural del proyecto nos presenta una propuesta y tú como project manager tienes que tomar la decisión de qué hacer o usar para construirlo. El primero, la NASA desarrolló un acero increíble para hacer varilla y ellos lo usan, solo usan este, nada más este para sus proyectos de edificación de inversión propia. Este es un acero perfecto, es un acero resistente, exacto. Vaya, es tan bueno que en todas las pruebas de laboratorio, su FY o límite de elástico da exactamente los 4.200 kilogramos centímetro cuadrado. Digo, para los que no vengan del ámbito de la construcción, a grosso modo, digamos que es la capacidad máxima de ser estirado. Digo, pero es un acero muy estudiado por la NASA. Como es de la NASA, pues el costo de agregarlo implicaría un 10% más y la producción tardaría en llegar entre 4 a 6 semanas. Y tendría que competir contra el segundo acero, un acero tradicional, el típico comercial de la industria, de la marca que ustedes gusten, el que encontramos con cualquier proveedor de acero y que ya lo tenemos considerado en la línea base de nuestro proyecto. Ahora, piénsenlo unos segundos. ¿Cuál escogerían? ¿El acero que viene de la NASA o un acero normal? Aunque el acero sea de la NASA, sus características técnicas son prácticamente las mismas en comparación del acero tradicional, por lo que el resultado final que se le entregaría al cliente con cualquiera de los dos aceros sería exactamente el mismo. El acero de la NASA no nos está aportando valor, no tenemos más valor porque sea de la NASA o que no lo sea. Esto nos demuestra que a final de cuentas el invertir más tiempo y más costo no es forzoso que también con esto generemos más valor. Al contrario, si lo pensamos un poquito más a detalle, esto moverá el flujo que ya tenemos en el proyecto.
y todos nuestros índices se van a ver afectados por la toma de decisiones de usar el acero de la NASA, que en este caso, repito, no aporta ningún valor. El que sea de la NASA no aporta valor y no nos crea nada más. Regresando al ejemplo sencillo de hace un momento para acabar de conectar todo esto, cocer el huevo. ¿Cómo lo ve el PMI? Ya lo vimos, crear el WS, identificar riesgos, plan detallado, secuencia, control de calidad y demás. El PMI nos está asegurando que el proceso sea correcto y documentado. Ahora, ¿cómo lo ve Lean? Lean pregunta qué te impide empezar, qué restricciones existen, cuál es el flujo óptimo y cómo lo puedes mejorar después. Lean no busca perfección documental, busca un flujo confiable. Y ahora, agregando valor, podemos entender por qué tiene más valor cocinar un huevo en una sartén común con aceite que usar una sartén de acero quirúrgico que pesa cerca de 2 kilos que lo vimos anunciado en la televisión. Cuando juntamos esas ideas, entendemos algo que es fundamental. Un buen entregable sin flujo es teoría. Un buen flujo sin rumbo es caos. Pero un sistema que combina la metodología Lean con el PMI nos da desempeño y valor real. Hasta aquí ya hablamos de los conceptos de flujo, valor, desperdicio, pero si hay algo es de que Lean no queda solo en filosofía. Lean también baja esto a la tierra con herramientas concretas. Para esto les quiero compartir 4 de entre el universo que hay, porque el universo de herramientas de Lean es muy vasto. Lean es una cosa enorme, donde tenemos cosas tiene herramientas para hacer prácticamente lo que queramos, que bien usadas, bueno, pueden cambiar la forma en la que se ejecuta el proyecto. Vamos a hablar en específico, para que lo tengan en mente, de los tableros Kanban, de las 5 S, del Gemba Walk y del famosísimo Last Planner System. Así que pues vamos de una en una. Vamos a arrancar con los tableros Kanban. Algo muy sencillo, pero muy poderoso para la gestión. Kanban en esencia es un sistema para hacer visible el flujo de trabajo. Normalmente lo verán con 3 columnas básicas: por hacer, en proceso, terminado. Ojo, esto no quiere decir que siempre debe de ser así o solo se permitan 3. Bien es flexible. La idea aquí es de que pensemos en el flujo, que tengamos las columnas que necesitamos sin caer en sobrepensar las cosas. Y bueno, yo sé que suena simple, pero ya cuando aplicamos en un proyecto, vemos cómo esto nos revela muchas cosas que el cronograma no nos muestra. Vamos a pintar un ejemplo cualquiera, ¿no? El flujo de ingeniería. Columna 1, planos por desarrollar, planos en revisión interna, planos enviados al cliente, planos aprobados. Cuando ponemos esto en un tablero Kanban, físico o digital, de pronto se vuelve evidente, pues, qué disciplina está saturada, qué entregables están aturados, dónde se nos está haciendo un cuello de botella, hacia dónde apunta la cola de trabajo. Digo, en un proyecto de infraestructura podemos tener un Kanban para lo que se nos ocurra. Ingeniería, uno de órdenes de compra, para actividades claves de obra y demás. Y al final de cuentas, esta dinámica nos va a cambiar de preguntar un cómo vamos a qué está detenido y por qué. Kanban nos ayuda a dejar de gestionar por suposiciones y empezar a hacer una gestión con evidencia visual. Igual, aquí les puedo dar un ejemplo muy personal de la última vez que me tocó gestionar algo de ingeniería, que fue en este tema del ASBIL que hablamos previamente. Aquí yo apliqué la tabla y me sirvió con 5 columnas sencillas, un backlog para poner todos los pendientes que iban entrando, una columna de trabajando para ver qué actividades eran las que estaban en proceso, unas en revisión, qué es lo que ya estaba terminado y necesitaba un visto bueno, una de terminado, actividades que pues ya se habían concluido, y una de cancelado, actividades que se tenían registradas en el flujo que por algún motivo se cancelaban o pausaban.
Esto a final de cuentas me ayudó un poco a rastrear estados, a ver en qué partes del flujo las cosas estaban un poquito paradas o ver qué es lo que teníamos pendiente de revisar o qué es lo que teníamos pendiente de aclarar. Luego, la siguiente herramienta, las 5 S. Muchos la han visto como un programa de orden y limpieza, pero la verdad es que va mucho más allá. Las 5 S crean entornos de trabajo donde sea difícil equivocarnos, pero fácil avanzar. Las 5 S vienen de palabras japonesas que en resumen son, la primera es seiri, clasificar, organizar, quitar lo que ya no nos sirve. Seiton, que es ordenar, poner que cada cosa tenga un lugar. Seiso, limpiar, detectar anomalías que puedan ser vistas a simple vista. Seiketsu, estandarizar, es decir, que el orden no dependa de la buena voluntad de solo una persona, que haya algo por escrito del cómo se hace y que todos lo empiecen a seguir. Y Shitsuke, que se refiere a mantener, generar la disciplina para que estos cambios sean sostenidos en el tiempo. Vamos a llamar a un ejemplo en obra. Imaginemos el almacén, un almacén de herramientas. Sin 5 S vamos a tener tiempo perdido. ¿Por qué? Porque estuvieron buscando la herramienta, material que se maltrata, inventarios confusos. Sin embargo, en el momento en el que llegamos e implementamos una metodología de 5 S, ya tendríamos herramienta marcada y ordenada, rutas claras de acceso, material acomodado por prioridad de uso. Y digo, no estoy hablando de una maqueta bonita para la foto. Estamos hablando de minutos ahorrados cada día, menos frustración en el personal, menos accidentes y por lo tanto más flujo. Y bueno, tendríamos obviamente que hacerlo medible con algún scorecard, algún programa de auditorías y demás, y una premisa de lo que aprendí a lo largo de estos años de experiencia profesional es que si algo no es medible, no es mejorable. Y esa es una primicia eterna para poder aplicar en general muchas cosas de Lean. Digo, en alguna otra ocasión hablaremos a lo mejor del Kaizen, que habla de la mejora continua, pero ese es otro tema. Luego, la tercera herramienta, el Gemba Walk. Gemba viene del japonés el lugar. En Lean, Gemba es donde ocurre el trabajo, la obra, el taller, la sala de control, la caseta, el sitio y demás. Y el Gemba Walk es el hábito de quienes toman las decisiones vayan al lugar de trabajo, observen, escuchen y entiendan la realidad antes de decidir. ¿Qué suele pasar en muchos proyectos? Se gestiona el proyecto desde una sala de juntas, con aire acondicionado, café, galletas. Se toman decisiones en base a reportes que en el momento que llegan ya están atrasados. Y eso es de ley. En el momento en el que un reporte llega a la mano de un gerente, eso ya pasó y ya estamos en otra cosa. Los problemas se conocen porque ya explotaron. Y la idea es justo que el Gemba Walk cambie esto. Cuando el gerente, el coordinador o el planner van al Gemba, empiezan a preguntar, a ver, ¿qué está detenido ahorita? ¿Qué necesitas para avanzar? ¿Dónde estás viendo? ¿Qué estás viendo? Que el reporte no dice. Empiezan a aparecer restricciones reales, permisos, accesos, interferencias, material mal ubicado y demás. Pero entendamos algo, el Gemba Walk no es para regañar ni señalar culpas. Nada de Lean va enfocado para allá. O sea, aquí sí es mucho contacto con la gente, pero siempre todo con respeto. El Gemba Walk es para entender el sistema y eliminar obstáculos. Si combinamos el Gemba Walk con un Kanban y una cultura de 5 S, ya empezamos a construir un sistema en donde el flujo se vuelve tema de todos, no solo del cronograma. Y aquí les puedo dar otro ejemplo real de cómo el Gemba Walk puede ayudar a resolver problemas que son sencillos, pero que pueden tener afectaciones importantes.
una vez más, de las últimas experiencias que tuve en sitio fue justo la colocación de señales en un área industrial, un subcontrato para ser un poco más precisos. El jefe de frente se acercó a mí y digo, los que estén en el gremio saben que siempre que hay alguien de ingeniería en sitio, algo se necesita, algo se les ocurre, algo tiene que haber ingeniería para que se resuelva. Y en su momento me decía que quería cambiar la especificación de la fijación de las señales, porque no estaban agarrando la estructura metálica. Si soy honesto, a mí se me hizo raro porque fue algo que me tocó ver proyectos anteriores y seguimos con una tendencia pues más o menos lineal en cuanto a esto. Y se revisó con el proveedor garantizaba que sí servían para eso. Entonces, ¿qué se hizo? Se programó un Gemba Walk con el proveedor y su instalador, porque digo, estas también se programan. No es solo vámonos al sitio con nuestros cascos para solearnos, no, no, estas se programan, se plantean, se les pone un objetivo, casi como si fueran una minuta. Una vez más, regreso a lo que dije con anterioridad, lo que no se puede medir no es mejorable y esto entra ahí. Entonces fuimos para ver, pues, qué detalle, ver cómo se estaban haciendo y ver en vivo cómo es que el instalador estaba tal cual cargando la pistola de disparos a pólvora para colocarlos. Llegando al área, vimos esto y vimos que el problema era que estaba colocando el disparo de pólvora directamente sobre el patín de la IR a la misma altura del alma. Por obvias razones, pues la columna no permitía que esto pasara, así no iba a entrar nunca. Así que optamos por mover la señal unos centímetros. ¿Cuál fue el impacto? Esta situación era la común en el proyecto. Lo fácil habría sido decidir una solución más robusta al instante desde la comodidad del camper, con aire acondicionado o lo que fuera, aunque costara más y luego salieran más detalles. Pero el haber visto esta aplicación directamente en sitio, nos permitió corregir esta idea sobre cerca de 800 señalizaciones, que obviamente pues serían, como dije, es el tenor de lo que se estaba poniendo. Y solo fue cuestión de mover una pulgada en horizontal una señal. Eso nos hizo que mantuviéramos el costo, que no creciera y que no atrasáramos todo lo que se venía haciendo. Y bueno, llegamos a una de las herramientas más famosas, y no es la que hace más famoso la metodología Lean, porque la verdad es que es una de las más potentes para lo que refiere a gestión de proyectos, que es el Last Planner System. La idea central del Last Planner System es muy simple, pero es muy poderosa. ¿Quién mejor puede comprometer una tarea y quien realmente la ejecuta? Por eso, en vez de tener una planificación completamente impuesta desde arriba, desde la dirección, desde la gerencia y demás, el Last Planner System propone un sistema de planeación colaborativo a varios niveles. No quiero decir que ya no vamos a hacer diagramas de Gantt para planear, que ya no vamos a tener nuestra planeación en Excel o como en Project o en Primavera, como sea que la trabajen. Todo lo contrario, lo que debemos hacer es usar el Last Planner System como soporte para generarla como apoyo para dar seguimiento a todos nuestros KPIs. El Last Planner System tiene muchos componentes, muchísimos, pero aquí vamos a resaltar solamente cuatro. El primero va a ser el pool planning, la planeación intermedia, el plan semanal del trabajo o weekly work plan y la medición de confiabilidad, porque son las cuatro más relevantes. En esta herramienta sí voy a intentar irme un poco más rápido, ya que por su complejidad, pues digo, mi intención creo que es un poco más la de generarles curiosidad que de enseñar cómo hacer un Last Planner System. La primera, el pool planning. En pool planning no planificamos solo de inicio hasta el fin, como normalmente se hace actividad uno, luego secuenciamos actividad 2, 3 y nos vamos jalando, sino al revés, del hito hacia atrás. Reunimos a los diferentes actores, contratistas, supervisores, disciplinas, especialistas y demás, y empezamos preguntando, para llegar a este hito, ¿qué debemos tener terminado antes? Y antes que eso, ¿qué debe ocurrir? ¿Y quién es el responsable de cada parte? Se construye una especie de cadena lógica de actividades
pero basada en la realidad de quien lo va a ejecutar, no solo del criterio del planificador. Seguido a esto viene la planeación intermedia. En esa cadena, bueno, con esta cadena se arma una planificación intermedia por fases o por look ahead, como es el coloquio para este término, con por ejemplo de 3 a 6 semanas hacia adelante, donde vamos a empezar a identificar restricciones, falta de planos aprobados, falta de permisos, falta de materiales, si hay áreas pendientes en liberar. La pregunta clave no es solo qué vamos a hacer, sino qué debe de resolverse para que esto se pueda hacer. Y luego, bueno, que es la operación directa de la gente, es el Weekly Work Plan o plan semanal de trabajo. El plan semanal de trabajo es donde el Last Planner System se vuelve muy concreto. No se trata de listar todo lo que nos gustaría hacer. No, esto no es algo que no pasa, sino de acordar entre quienes ejecutan qué sí puede comprometerse a hacer esta semana, dadas a las restricciones reales que tenemos en este momento ocurriendo. Es decir, pasamos de haz esto porque el programa lo dice, a nos comprometemos a esto porque tenemos las condiciones para hacerlo. Y digo, al final de la semana, ya que vimos todo esto, generamos todo nuestro Last Planner System como debía ser en su respectivo pizarrón, sistema y demás. Al final de la semana medimos el Percent Plant Complete o el PPC. ¿Qué porcentaje de lo que comprometimos realmente se cumplió? Y a cada cosa que no se cumplió, ¿por qué no se logró? No se trata una vez más de buscar culpables, sino de aprender. ¿Por qué el problema surgió? No sé, fue un problema de materiales, de coordinación, permisos, una planeación demasiado optimista, lo que fuera. Y estas causas, a final de cuentas, alimentan mejoras para las semanas que siguen, porque nos vamos volviendo un poco más conscientes de qué es lo que también estamos comprometiendo. Esta herramienta debe de ser visible, al igual que los tableros Kanban. Lingolin tiene algo que lo hace muy reconocible y famoso, que es el uso de muchos post-it de colores. Digo, cada vez que veamos, busquemos en internet y demás la imagen de Lean, lo primero que nos va a aparecer va a ser un pizarrón atascado de post-its. Y esto, pues obviamente se lo debemos agradecer principalmente a las Planner System, ya que es una herramienta que los usa todo el tiempo. Y como es una herramienta tan dinámica, los post-its se van moviendo, van cambiando de colores, van teniendo banderitas y demás. Obvio, no se trata de llenar una sala de juntas de post-it aleatorios, así nomás. Todo debe tener un control y una manera de llevar seguimiento. Cuando juntamos estas 4 herramientas, Kanban para visualizar el flujo, las 5 S para ordenar el entorno, el Gemba Walk para entender la realidad y el Last Planner System para planear desde quien ejecuta y medir confiabilidad, dejamos de gestionar el proyecto solo desde el contrato y el cronograma y empezamos ahora sí a gestionar desde el flujo real de trabajo. Digo, y aquí se conecta con todo lo que dijimos desde el principio. No necesitamos mejores personas, necesitamos mejores sistemas de flujo. Lean no viene a destruir la gestión tradicional, viene a darle un sistema de producción que sea coherente con la realidad del proyecto. Y bueno, ya vimos muchas cosas. Ya hablamos de la rigidez del modelo tradicional, la importancia del flujo, el valor real, los desperdicios, las herramientas Lean. Pero quiero cerrar con algo simple. Digo, esto no se trata de elegir entre PMI o Lean, se trata de usarlos juntos, desde, obviamente, desde el punto desde que cada uno es fuerte. Luego,
Entonces, primera idea para llevarnos. El proyecto híbrido no rompe la estructura, lo optimiza. El PMI nos da claridad, nos da gobernanza, nos da ese marco que evita que los proyectos se vuelvan improvisación. Lean no ataca la estructura, Lean la hace más adaptable, más humana y sobre todo más alineada a cómo realmente fluye el trabajo. La segunda, Lean, bueno, la administración contractual no es legalismo, es gestión de valor. Muchas veces pensamos que el contrato es un tema legal y ya, se acabó. Pero cuando lo vemos desde el Lean y el PMI, el contrato es o debería de ser una herramienta para cuidar el valor del proyecto, para asegurar que, en primera, que el flujo no se detenga por restricciones administrativas, que los cambios se gestionen con una buena claridad, que las responsabilidades sean explícitas y que las expectativas sean alineadas. Administrar el contrato no es burocracia, es asegurar que la cadena de valor no se rompe. Y bueno, y la tercera, Lean y el PMI permite pasar del control del contrato al control del flujo. El contrato siempre va a seguir ahí, el cronograma seguirá ahí, el presupuesto siempre va a seguir ahí, la línea base siempre va a estar ahí, pero ya no son los únicos que guían la gestión. Cuando podemos integrar Lean, dejamos de medir solo fechas y empezamos a medir confiabilidad. Dejamos de empujar tareas y empezamos a eliminar restricciones. Dejamos de reaccionar y empezamos a anticipar. Y eso, para un proyecto de infraestructura, claro que nos va a transformar el juego. Y bueno, yo quiero cerrar con esta frase que yo siento que resume todo de lo que ya hemos platicado. Entender que el PMI nos da rumbo y Lean nos da el ritmo. Porque un proyecto sin rumbo se pierde y un proyecto sin ritmo se detiene. Pero un proyecto con rumbo y ritmo, un proyecto así avanza, fluye, se vuelve más predecible y humano para quienes lo trabajan. Lean no es un conjunto de herramientas nada más. Lean no es ir a poner un Kanban en la pared o mandar un correo pidiendo que se hagan 5 S. Lean es una manera distinta de ver el trabajo, más visual, más colaborativa, más basada en hechos, más orientada al aprendizaje. Y PMI tampoco es solo un estándar, es la estructura que nos permite gestionar proyectos complejos sin perder el control. Cuando juntas ambas cosas, construyes algo raro en nuestra industria. Proyectos que no solo se planean, sino que también fluyen. Bueno, ya, ojalá que algo de lo que vimos hoy se convierta en una conversación en sus equipos o incluso un pequeño experimento mañana en el sitio, en la oficina. Estoy convencido de que si mejoramos el sistema, mejoraremos el proyecto. Y si mejoramos el proyecto, mejoramos la vida de quienes los construyen. Digo, y nada más como recordatorio, no olviden seguirme en LinkedIn, donde constantemente les comparto ideas tanto de Lean, liderazgo, gestión de proyectos y demás. Y pues ahora sí que a todos, gracias por estar aquí, gracias por el tiempo, ingeniero, con lo que sigue. Sí, muchas gracias, arquitecto, por esta grandiosa charla. Por favor, si alguien tiene una pregunta, nada más levante la mano, por favor, y le damos la palabra. Me parece que en los comentarios, antes de pasar a una pregunta, Jorge Horacio Fernández Alvarado, como lo veo, Lean apoya optimizar la fase de ejecución del proyecto. Fíjate que yo diría que Lean apoya optimizar todo el proyecto, no nada más la ejecución. O sea, estamos hablando de que sabemos de que si empezamos con una estructura del PMI, pues tenemos los 5 pasos, ¿no? El inicio, planeación, ejecución, cierre. Lean nos ayuda a empezar. O sea, podemos nosotros desde el mismísimo arranque, desde que solamente el gerente de proyecto está ahí,
pegar, no sé, nuestro Kanban y empezar, necesito que se hagan los alcances, necesito que se escriban las especificaciones, necesito que se lea el contrato y empezar a secuenciarlo desde ahí. Lean nos ayuda en todas las fases del proyecto. Ok, de acuerdo, muchas gracias. Jorge Horacio, espero que haya sido eh, respondida esta duda. ¿Alguien más, si gusta hacer una pregunta, siéntase con la confianza. Digo, Ya igual nos si contestó quieren, Horacio que sí, muchas gracias. no sé, extender algún tema, pues, tenemos 5 minutos, se puede hacer. Sí, todavía tenemos tiempecito. Maestro Jaime, me parece que quería tomar la palabra. Ana Alfonso Pacheco, por favor, adelante. Sí, buenas tardes. Primero, felicitarte, Rodolfo. Una excelente resumen de lo que es Lean y cómo lo podemos implementar. Solo una pregunta. ¿Alguna bibliografía o referencias para todos los que pues tengamos la inquietud de continuar profundizando en estos temas que puedas compartirnos? Mm, sí, fíjese, a ver, déjeme buscarla acá porque sí tengo, digo, para apoyarme un poco a escribir esto, me apoyé en dos, a ver, déjeme ver si por aquí lo tengo. Bueno, y la máquina que cambió el mundo, ¿no? Como base para entender lo que Ah, es bueno, el pensamiento. sí, digo, las bases de línea evidentemente son la máquina que cambió el mundo, la de Toyota Way, que es como que también otra forma de que la metodología, pues, final de cuentas, viene gestionados desde ellos. Sin embargo, y es algo interesante, el hablar de, por ejemplo, de cuestiones híbridas entre Lean y metodología PMI, es algo que se habla poco, sí se ha hablado, y si quieren, digo, le puedo mandar justo en un momento, aquí lo busco rápido, pero hay dos artículos que son muy iluminadores en cuanto a este tipo de gestión híbrida. Pero sí, sí hay, ahorita los busco y se los pongo en el chat para que los Gracias tengan para que todos todos. lo podamos conocer. Sí, sí. Gracias y nuevamente felicidades. Gracias. Gracias, ingeniero Alfonso. Maestro Jaime González, adelante, por favor. ¿Qué tal, mi querido arquitecto? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Y bueno, aunque no es mi sesgo profesional esta área de proyectos, sí tengo algunas dudas. Eh, Mira, aquí mencionan mucho estas metodologías PMI y luego aterrizando en la cuestión Lean. Hay otra metodología que tiene mucho auge en la actualidad que es la famosa BIM, B-I-M. ¿Cómo harías digamos, una comparación entre una y otra? Y luego, por otro lado, de acuerdo a mi sesgo pedagógico como arquitecto dentro del Instituto Politécnico Nacional, en este caso, ¿qué recomendarías para que realmente los muchachos que están preparando en cualquier escuela o facultad, universidad de ingeniería, que optaran por alguna metodología y realmente la tomaran, digamos, como algo adecuado para su carrera profesional? Ok. Bueno, primero la biografía que me comentó hace rato el ingeniero Alfonso, ya se las puse en el chat por si la quieren revisar. Fíjense, hablando de BIM, estamos hablando, híjole, es que BIM son cosas muy grandes. BIM yo lo veo como más bien una herramienta dentro del proyecto. ¿Y a qué me refiero? No es caer en lo de siempre, ¿no? De que BIM es Revit, no, eso no. Sino más bien BIM nos ayuda a generar un poquito más de precisión cuando estamos entablando esta conexión entre proyecto y construcción. O sea, nos va a ayudar a generar cronogramas más precisos, nos ayuda a generar detalles más precisos, a que en el momento en el que hagamos, digo, y aquí existe el término dentro de BIM de lo que se llaman los gemelos virtuales, ¿no? Que prácticamente y a grandes rasgos es que el modelo tridimensional sea exactamente igual que el modelo, digo, que lo que se está construyendo. Para eso es para lo que nos sirve BIM. BIM sería parte dentro de esto. Aquí lo que nosotros estamos hablando, por ejemplo, el PMI es un marco grande para generar la gestión de proyectos y BIM va dentro de él.
sea, BIM es una herramienta para poder llegar a la construcción del edificio. Sale aquí el hablar de gestión, bueno, ya es una cuestión que abarca no nada más lo técnico, sino también lo contractual, sino también las cuestiones de cierre, alcances y demás. Y para meterse en una metodología, yo siento que para empezar, digo, el hablar ya de PMI ya es hablar de proyectos grandes, porque sí, digo, honestamente un despacho de arquitectos, por mucho renombre que tengan, digo, no dejan de ser lugares de con 50 personas resuelven su vida. Para poder implementar, por ejemplo, un programa, un método del PMI, ya es necesario pues, proyectos de un tamaño considerable. ¿Cómo empezar? Yo siento, igual, para mí, dentro de incluso mi preparación como Politécnico, que el PMI es un buen punto de arranque, porque a final de cuentas, y ya me estoy regresando mucho, pero entendemos de que el entendimiento del arquitecto politécnico es hacer arquitectura social. Y la forma de hacer arquitectura social, pues es, no sé, llevarlos a que construyan y sepan construir hospitales, que sepan a construir mercados y demás. Y para eso el PMI sí nos ayuda. Yo pensaría de que una buena forma de enfocar a los estudiantes incluso es empezar a introducirlos con esto. No meterlos de lleno porque digo, son cosas ya a lo mejor muy densas en meterse en cuestiones de contratos, el entender cómo es la gestión del personal, la gestión de las adquisiciones y demás, pero yo siento que empezar con el PMI, con toques de Lean, porque digo, a final de cuentas es una forma de tener orden, es una forma buena de introducir a los nuevos arquitectos. Muchas gracias, arquitecto, y qué gusto verte por aquí. Igual, Gracias, maestro. Ingeniero Rodolfo, vamos con la última pregunta. Sería, ¿qué herramientas es de la ingeniera Fernanda Gómez? ¿Qué herramientas de Lean han aplicado para enrolar el equipo que está full enfocado en el área de ejecución, en este proceso de definir la forma puntual o el todo? híjole, pues ahora sí que son muchas. Yo te puedo decir que, digo, a mí, y yo desde mi experiencia, puedo decir que el Kanban es lo que me ha servido. Es una forma perfecta de llevar a cabo justo ese seguimiento. Dentro de esto que se llama Lean, hay un concepto de algo que es más grande, que son los cuartos Obeya. Los cuartos Obeya justamente es algo que nos va a ayudar mucho a tener esta cuestión visual del cómo es que está basando el proyecto. ¿Qué es un cuarto Obeya? Digo, si nos vamos un poquito más al fondo y buscamos, digo, otra vez, Lean en el buscador de Google, vamos a ver la imagen de uno o varios pizarrones con muchos post. Si lo vemos más a detalle, cada pizarrón o cada pared, porque ya estamos hablando de un cuarto, tiene cierto sentido. El utilizar un cuarto, justamente una habitación o bella, nos va a permitir tener el flujo de todo qué es lo que está pasando y de aquí ya dependerá un poquito más el punto de vista de quien sea el que lo organice, del cómo llevarlo a cabo. Por ejemplo, yo del que he estudiado, porque ese sí nada más lo he estudiado, es utilizando la metodología Denning, que es la que nos habla del plan, do, act, check. Y justamente es acomodarlo en este sentido. El plan, bueno, ahí ponemos nuestro Kanban en donde vemos el avance. En el área del do, extendemos nuestro Last Planner System para ver cómo es que el proyecto va a avanzar y qué es lo que tenemos avanzado y comprometido. En la zona del check, bueno, a lo mejor los reportes digo, en la zona del act, los reportes que tenemos y en la zona del check, cómo es que estos se derivan hacia una lección, hacia lecciones aprendidas. Yo pensaría que sí, justamente para poder enrolar a gente que, como dices tú, a residentes que están enfocados ya directamente en el área de construcción, la habitación o bella creo que es una herramienta muy fuerte en donde te podría recomendar que te pudieras meter. Hay un libro que digo, está circulando mucho que habla sobre Obeya. Este, ay, por aquí lo debería de tener, pero no recuerdo cómo se llama. Ahorita te lo busco rápido que justamente y solamente está en inglés, así que es algo un poquito complicado, que nos dice cómo es que se gestiona. Déjame, te lo busco y en unos segunditos te doy la respuesta de este libro por si lo quieres revisar.
¿Alguna otra pregunta? ¿Qué les parece si vaya la otra, en lo que encuentra el arquitecto de la bibliografía, nos apoyan encendiendo sus cámaras, por favor, para tomar una captura y poderlas... Ahí te dejo el link por si quieres comprarlo. Ahí están. Desafortunadamente solo está en inglés. Ahora sí que la metodología de este Tim Wiggle, pues él es creo que austriaco, algo por el estilo, así que no es posible encontrarlo en español, pero Si nos apoya dejando de compartir la sí, dame un pantalla momento. para poder tomar la captura, por favor. Sí, a ver, ahí estás. Listo. Listo. Ahora sí, creo que ya nos vemos todos. Serían dos capturas. Entonces, voy con la primera, a la de tres. Una, dos, tres. Lista la primera captura. Vamos con la segunda. Un segundo, un segundo, un segundo. Un momento, un momento. Ahora sí. La siguiente captura, la de tres. Empezamos. Una, dos, tres. Listo. Ingeniero Marco Méndez, si gusta dar un comentario, por favor. Creo que está apagado su micrófono. Muchas gracias, arquitecto Franco, por esta conferencia. Es muy importante tener herramientas de vanguardia para realizar nuestros trabajos eficientemente, ya que esa es, digamos, la palabra clave para las actuales necesidades que se tienen que plantear y resolver en cuanto a la administración de proyectos. Muchas gracias por esta conferencia tan puntual, tan clara, y pues quisiéramos que siguiéramos en contacto para ver algunos otros temas interesantes sobre esta sección de las ingenierías. ¿Le parece bien que sigamos en contacto para algunos otros temas que podamos tener de su parte? Adelante, claro que sí, un gusto. Pues muchas gracias, arquitecto, y no nos queda más que decirle que tenemos un reconocimiento a su labor, a su trabajo. No sé si lo tengamos, Pablo, o se lo enviamos después al arquitecto. Sí, tenemos uno simbólico y ya posteriormente se lo haremos llegar ya con las firmas de cada una de las organizaciones. Por favor, dale lectura. Con gusto. Mencionando primero a las organizaciones que participan, la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros, el Colegio de Ingenieros del Perú, la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, el Colegio de Ingenieros de Guatemala, el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, el Colegio de Ingenieros de Honduras y, en conjunto, con la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, otorgan el reconocimiento al ingeniero arquitecto Rodolfo Franco Zamudio por su destacada participación en la conferencia de la cascada al flujo continuo, cómo Lean transforma la gestión de proyectos en infraestructura, jueves 11 de diciembre del año en curso. Muchas gracias, ingeniero. Pues a ustedes, amigos asistentes, les agradecemos, como siempre, su interés en estos temas tan interesantes, tan importantes. Eh, Solicitamos inicialmente que puedan su nombre, de dónde nos visitan, y aquellos que requieran una constancia, un correo electrónico, un número de WhatsApp, y les haremos llegar su constancia de asistencia. Pues no nos queda más que reiterarle al arquitecto Franco el agradecimiento por su tiempo
y la disponibilidad de compartir sus amplios conocimientos con todos nosotros. Un gusto a todos ustedes y pues si no nos vemos antes de Navidad y Año Nuevo, desearles lo mejor de todos en estas fiestas decembrinas y un año con muchísimo éxito. Un abrazo para todos ustedes. Hasta luego. Hasta luego, felicidades. Chao, buena tarde. Hasta luego, buena tarde para todos. Buenas tardes, hasta luego. Muchas gracias.